Buenas noches con todos. Buenas noches con todos participantes, mucho gusto. Buenas noches, gracias.
Buenas noches con todos. Buenas noches. ¿Me logran escuchar? Claro y exacto. Muy buenas noches, profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Emla? Buenas noches. Mucho gusto. Mi nombre es Richard Zapana. En estos momentos voy a hacer una breve presentación referente a lo que es nuestra segunda sesión en evaluación de desempeño docente y rúbricas de evaluación en nivel primario. ¿Sí? Una breve presentación para poder conocer un poquito más acerca de la institución. Muchas gracias. En estos momentos nos encontramos en lo que es la sesión número 2, de 8:30 a 9:30. El día de mañana estamos finalizando lo que es la tercera sesión. El horario también va a ser el mismo, de 8:30 a 9:30. Y por favor los espero a todos para que puedan ingresar. Cualquier duda o cualquier consulta que tengan, por favor, a través del WhatsApp, con mucho gusto para poder ayudarlos. También poder orientarlos referente al tema de la certificación, cualquier detalle que tengan. Asimismo, los invitamos a que puedan seguirnos a través de nuestras redes sociales, tanto lo que es Facebook, Instagram y TikTok, a lo que es @sped.oficial. Ahora, tal vez ustedes se preguntarán lo que es la parte de holding. A ver, por favor, vamos a silenciar los micrófonos. Perfecto. Holding 7.5 alberga lo que es diferentes marcas educativas, porque actualmente formamos parte de lo que es Holding 7.5. SPED forma parte de Holding 7.5. Actualmente ya un consorcio educativo con más de 5 años de experiencia y precisamente brindando calidad educativa. Perfecto. También en estos momentos estoy compartiendo los diplomados que estamos iniciando para lo que es el mes de enero, que ya estamos próximos a iniciar. Y este sería el total de diplomados que estamos brindando. Pueden apreciar lo que es psicología educativa, lo que es estrategias pedagógicas en educación primaria, precisamente, referente al taller que estamos brindando en estos momentos, y también los diferentes diplomados, ¿sí? Cualquier sea su interés de estos diplomados, con mucho gusto voy a estar atento a través del grupo para poder ayudarlos si alguien desea toda la información al respecto. Ahora, como les estaba mencionando referente a lo que es la parte del convenio que nosotros manejamos institucional con nuestras diferentes marcas, pueden apreciar lo que es SPED, Accedu, Plans, Olimpia, Latam y Gestores, ¿sí? Todas las marcas conformadas lo que es Holding 7.5. Un pequeño video de nuestra institución para que puedan conocernos. Que lograr culminar tu carrera no sea el final de tus metas. Que conseguir tu título no signifique conformarse y creer que ya alcanzaste el éxito. Si realmente quieres destacar en el mundo laboral, entonces tienes que ser el mejor profesional capacitado. Da un paso más. Complementa tu educación y elévala al siguiente nivel, estés donde estés. El Consorcio Holding 7.5 te presenta sus diplomados virtuales, enfocados en potenciar tu crecimiento profesional y tu desarrollo dentro del campo laboral. Este es tu momento para ir más allá. El verdadero éxito te espera. La decisión es tuya. Holding 7.5. Supera tus límites. Lograr. Genial. De igual forma, también pueden encontrarnos a través de nuestras redes sociales, lo que es SPED, Instituto de Desarrollo Profesional, actualmente con más de 59,000 seguidores. Toda la información, todos los talleres que se brindan a través de lo que es precisamente la marca SPED están dentro de lo que es la página oficial, ¿sí? Así que los invito a seguirnos, a todas las personas que aún no nos siguen, y de esa forma también enterarse un poquito más acerca de toda la información que compartimos de manera constante. Bien, en estos momentos le doy pase a nuestra excelentísima ponente. Miss, buenas noches. Muy buenas noches, Richard. Un gusto saludarte. Igualmente un saludo para todos los maestros
que en esta noche están aquí presentes, eligiendo el mejor lugar para poder capacitarnos y para poder afrontar de manera muy positiva y beneficiosa pues nuestra evaluación docente. Vamos a iniciar en este segundo día, segunda clase. Y como lo decía, ¿no? SPED ahora en convenio con Holding 7.5. Y lo que nos convoca el día de hoy es la evaluación de del desempeño docente y rúbricas de evaluación en el nivel primaria. Acá tenemos las 5 rúbricas de observación y el día de hoy vamos a trabajar de manera muy detallada, muy precisa, muy clara, la rúbrica 1 y la rúbrica 2. Que es involucra activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje y promueve el razonamiento, la creatividad y o el pensamiento crítico. Y vamos a iniciar con la primera rúbrica de involucra activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje. Podemos ver acá un maestro que está utilizando un organizador gráfico para poder trabajar con sus estudiantes. ¿Y qué es lo que esta rúbrica pretende observar en el maestro? Que el maestro promueva el interés de los estudiantes por las actividades de aprendizaje propuestas que se realizan durante la sesión y les ayuda a ser conscientes del sentido, importancia o utilidad de lo que aprende. Qué importante es esto, maestros, que lo dice muy claro la norma, que el maestro sea capaz de brindar al estudiante, que él sea consciente de lo que aprende, que le va a ser útil, por qué es importante, por qué ese aprendizaje lo puede aplicar en su vida diaria y no un aprendizaje abstracto que no lo va a utilizar. Los aspectos que se consideran en esta rúbrica son 3. Todas las acciones que realiza el docente para promover el interés de los estudiantes en las actividades de aprendizaje. Todo lo que él hace para captar la atención, para que el estudiante se sienta involucrado, para que el estudiante participe, para que el estudiante siga la secuencia didáctica de lo que se ha planificado. Todo lo que el maestro hace, todas las estrategias, el diálogo, todo eso es un aspecto que se va a evaluar. Asimismo, la proporción de estudiantes involucrados en la sesión de aprendizaje. O sea, también la cantidad de estudiantes, y eso se va a precisar, maestros, para que se tenga bien en cuenta. ¿Cuántos estudiantes deben estar involucrados? Y en el caso de estudiantes con necesidades educativas especiales también. Asimismo, las acciones del docente para favorecer el sentido de importancia y comprensión de lo que el estudiante aprende. Vamos a tener acá una mirada general de la rúbrica y en sus 4 niveles. Nosotros siempre vamos a apuntar y vamos a mirar este 4º nivel, que es el que nos interesa y el que estoy segura que ustedes, maestros, van a llegar. Dice, el docente involucra activamente a todos o casi todos los estudiantes en las actividades de aprendizaje propuestas. Además, promueve que comprendan el sentido de lo que aprenden. El docente promueve el interés de los estudiantes proponiendo actividades de aprendizaje atractivas o desafiantes que captan su atención y ofreciéndoles múltiples oportunidades de participación. Además de eso, el estudiante también tiene que demostrar que es activo en buscar que los estudiantes que no participan espontáneamente lo hagan o en intervenir para que todos se involucren en las actividades propuestas, de modo que si algunos muestran desgano o desinterés, el docente lo nota, porque ustedes van a estar atentos. Su mirada tiene que estar en todos los estudiantes. Lo nota e intenta involucrarlos nuevamente. Deliberadamente llama su atención haciendo algunas preguntas o invitándoles a realizar alguna tarea. Qué importante eso, maestros, porque el evaluador
no va a mirar al estudiante distraído, sino a ti, maestro. ¿Qué es lo que tú haces para volver a involucrar a ese estudiante? Y todos o casi todos los estudiantes, más del 90% de estudiantes involucrados que están siguiendo la secuencia de la actividad de aprendizaje, y eso lo podemos evidenciar cuando el estudiante está observando, cuando asiente con la cabeza, cuando pide participar, ¿no? Cuando están ellos activamente atentos, concentrados y comprometidos o entusiasmados. Además de eso, también el docente busca que los estudiantes comprendan o reflexionen sobre el sentido de lo que están aprendiendo y o valoren la importancia de su utilidad. Esto, maestros, que no es cosa del otro mundo, simplemente que nosotros tenemos que planificar apuntando cada uno de estos aspectos para que se pueda lograr. Ahora, ¿qué es lo que te haría bajar al nivel 3? Que tú no le digas al estudiante cuál es la importancia del sentido de lo que aprende, la utilidad. Si tú no le dices, si tú no promueves un espacio donde el estudiante pueda conocer cuál es la utilidad, inmediatamente bajas al nivel 3. No. Asimismo, en cuanto a la proporción de estudiantes que están involucrados, acá es más del 75% de estudiantes, mientras que en el nivel 4 es 90, acá es más de 75, ¿no? Por ciento que se muestran interesados en las actividades, o sea, hay un 25% por ahí distraído. Y si el 75, más de 75 están involucrados, atentos, tú puedes lograr el nivel 3. Asimismo, acá el docente promueve el interés, propiciando algunas actividades. Acá en esta no es activo el docente, o sea, no está atento y no se da cuenta quién está distraído y no lo invita nuevamente a retomar la actividad. Asimismo, en el nivel 2, el docente ofrece algunas oportunidades para que los estudiantes participen, algunas. ¿Y cuántos estudiantes tienen que estar involucrados? El 50% o más, o sea, la mitad, ¿no? La mitad o más de estudiantes involucrados. Y el nivel 1, el docente hace una sesión en donde él solamente, él es el protagonista, el que está hablando, compartiendo todo y no da oportunidades de participación. Más de la mitad de los estudiantes está distraído, muestra indiferencia, desgano o signos de aburrimiento. Acá hay unos ejemplos, dice, el grupo de estudiantes escucha pasivamente al docente o ejecuta con desgano las actividades que él propone, ¿no? O sea, ya lo voy a hacer porque lo está diciendo, pero no es porque él está disfrutando de la actividad. Las señales de aburrimiento son frecuentes, sin embargo, el docente continúa con la actividad sin modificar la dinámica, o sea, sigue él hablando sin introducir algún cambio, alguna cosa que lo pueda hacer transitar de ese aburrimiento. El docente esporádicamente hace algunas preguntas, pero siempre las responde él mismo, ¿no? El docente pregunta, pero él responde. Mientras los demás están distraídos e indiferentes, ¿no? Como todo se centra en el docente, recordemos, maestros, que nosotros ahora somos los facilitadores. El centro del proceso de aprendizaje es el estudiante. Entonces, todo se tiene que girar teniéndolo a él como protagonista. Y nosotros, más bien los facilitadores de los recursos, de las actividades, de los medios, para que puedan lograrse los aprendizajes. Voy a leer el chat. A ver, por favor. Les pido que no activen los audios porque distraen. Bien. Les decía. En el caso de aulas donde hay estudiantes con habilidades especiales,
asociadas a una discapacidad, el porcentaje de estudiantes involucrados que se exige para cada nivel de logro es el 10% menos. Por ejemplo, en el nivel 4, que era 90%, ahora es el 80%. En el nivel 3 es el 65%, en el nivel 4, en el nivel 2, 40%. Entonces, quiere decir, maestros, que si tenemos estudiantes con necesidades educativas especiales y yo tengo 35 estudiantes, basta que 28 estén involucrados para que pueda estar en el nivel 4. Mientras que si no hubiera, tienen que ser 32 de los 35. Asimismo, si yo tengo 30 estudiantes, si no tengo estudiantes con habilidades diferentes, 27 tienen que estar conectados con mi sesión de aprendizaje. Pero si tengo 1 o 2 estudiantes, el 80% de estudiantes, que son 24, tienen que estar conectados para yo llegar al nivel 4, de calificación de la rúbrica. Entonces, qué importante que estos datos los tengamos en cuenta para poder nosotros tener en cuenta al momento de realizar nuestra sesión de aprendizaje y poder captar a toda la población posible que en el propósito que se ha planteado. Ahora, las acciones del docente para promover el interés de los estudiantes en actividades de aprendizaje. Las actividades de aprendizaje que captan su atención por ser desafiantes, atractivas, motivadoras o variadas. Eso quiere decir, maestros, que las actividades tienen que atender también a sus necesidades, a sus intereses para que él se involucre. No tienen que ser desafiantes para él, tienen que tener retos. Entonces, qué importante es que nosotros conozcamos esto para poder proponer ese tipo de actividades donde el estudiante pueda participar, donde el estudiante se involucra porque le interesa. Asimismo, brinda múltiples oportunidades de participación a través de trabajos grupales, debates, formulación de preguntas, entre otros. O sea, siempre el maestro está buscando la participación de los estudiantes, siempre, ¿no? Si en la parte inicial participaron un grupo de estudiantes, busco que en la segunda parte, en el desarrollo, sean otros los estudiantes que participan, ¿no? Y siempre les estoy dando oportunidades, y eso implica la escucha activa también de nuestra parte, de lo que mi estudiante está participando para poder de repente complementar o volver a hacer alguna pregunta y él pueda seguir participando y las ideas puedan quedar claras. Asimismo, se les plantea un nivel de demanda cognitiva que puedan alcanzar si trabajan con esmero o con apoyo de otros. Esto es importante, maestros, porque actividades muy fáciles contribuyen a que el estudiante caiga en el aburrimiento. Como es tan fácil, tan sencillo, no le implica un mayor esfuerzo, ya no se involucra, lo hace de manera mecánica. Entonces nosotros tenemos que promover actividades que sean motivadoras, retadoras, y para ello, maestros, nosotros vamos a tener muchísimo tiempo para conocer a nuestro estudiante, porque de acuerdo a sus características, a sus necesidades, a sus inquietudes, es que vamos a proponer esas actividades. ¿Y qué podemos decir del porcentaje de estudiantes? Para el nivel 1, sí se involucran ocasionalmente, ¿no? Por la intervención del maestro, por supuesto, porque recuerden que la mirada es al maestro, no al estudiante. En el nivel 1 no lo hacen, ¿no? El maestro sigue dando su clase, sigue diciendo, hablando, explicando, pero no se interesa ni se da cuenta si los estudiantes están aburridos, están entendiendo, ni nada, ¿no? Y en el nivel 4 sí identifica señales de aburrimiento y o distracción y busque involucrarlos. Eso es lo importante, ¿no? Que el estudiante, al evidenciar de que alguien no está atento
o ya va a conversar con el compañero de al lado, o hay algún distractor, entonces lo invito a participar y le puedo preguntar, Almendra, cuéntame, ¿qué opinas tú de lo que estamos trabajando? ¿O qué te parece? ¿O qué idea tienes tú? O de repente tú, Sonia, si yo veo que están distraídos, ¿no? Pero los trato nuevamente de enganchar, incluso con una mirada. Ahí es tan importante la generación de un buen clima con nuestros estudiantes, que hasta una mirada, ¿no? Una mirada asertiva, una mirada positiva, una mirada que te invita pues para que el estudiante nuevamente se enganche en la sesión. Entonces hay tantas estrategias que podemos tener para que el estudiante nuevamente retome, ¿no? Y asimismo, en el nivel 3 ve estudiantes distraídos, pero no los involucra. Un grupo pequeño de estudiantes distraídos, pero el docente mejor se hace el que no los ve y ya no los involucra, ¿no? Eso te va al nivel 3. A ver, Rosa me pregunta, ¿para el niño con necesidades especiales se hace la misma sesión? Sí, la sesión es la misma para todos los estudiantes, pero para ese estudiante con necesidades educativas especiales se tiene que hacer la adaptación curricular. ¿De acuerdo, maestros? Acá. A ver, ¿cómo involucramos a los estudiantes, por ejemplo, que son mudos? ¿No? Para eso, si es mudo, de repente también no escucha, ¿no? Entonces, el maestro tiene que empoderarse del lenguaje de señas, por ejemplo, a ver, para poder involucrarlo, ¿no? Y decirle algunas palabras claves con las señas. Yo sé que es un reto, maestra Mónica, de que el estudiante, que usted pueda apropiarse de un lenguaje de señas, pero ahora está en su tiempo de periodo vacacional. Si tiene un estudiante o con imágenes, no con imágenes también, ayudarlo con imágenes, con algunas señas de palabras significativas para poder incluirlo. Espero haber satisfecho su pregunta, Miss Mónica. Bien. Ahora, aquí tenemos algunos ejemplos de cómo lograr que el estudiante se involucre en las sesiones de aprendizaje. Lo primero, que tiene que haber un ambiente de aprendizaje positivo. Cuando hay buenas relaciones, cuando el maestro es el líder que inspira, que motiva a sus estudiantes, créanme que va a sentirse ese ambiente inclusivo, ese ambiente respetuoso, ese ambiente que acoge, ese ambiente donde da gusto aprender. Y eso fomenta la confianza y la participación de todos. Pero en un ambiente donde el maestro llega a gritar, buenos días, ya que suer, y eso más bien bloquea el aprendizaje. El estudiante va a estar de miedo, ¿no? Temeroso, y eso no posibilita el aprendizaje, maestros. Entonces, qué bueno es que ustedes, maestros de primaria, que trabajamos con niños, que podemos hacer muchas cosas maravillosas por ellos, nos empoderemos de esas habilidades blandas para crear estos ambientes positivos donde el estudiante se sienta feliz de ser parte de ese grupo, feliz de tener como maestra a Emma, Almendra, a Sonia, a Carlos, a José, a María y a cada uno de ustedes, maestros. Asimismo, contextualizar la información. Es muy importante que la información se esté contextualizada de acuerdo a las experiencias de los estudiantes. Aquí es importante también, maestros, que en cada institución educativa se haga la diversificación curricular. ¿Por qué? Porque ese instrumento de gestión, el PCI, es el documento en el cual se ha contextualizado todas las competencias, capacidades y desempeños del CENEP, pero contextualizadas a la realidad donde está mi institución educativa, donde yo puedo incluir algunas características de mi comunidad, algunas costumbres, algunas fiestas religiosas, algunas situaciones que el aprendizaje lo hacen mucho más potente.
que posibilitan mucho más los aprendizajes porque el estudiante se siente involucrado. Si yo le presento una información de otro lado que no corresponde a su contexto, es como enseñarle de manera abstracta. Entonces es tan importante esto, maestros, que se trabaje en esa primera semana de gestión, ese documento, ese instrumento de gestión escolar que es el proyecto curricular de la institución educativa. Asimismo, proporcionar opciones y autonomía. Entonces, opciones para que el estudiante también pueda participar, pueda opinar, pueda elegir algunos temas, algunas actividades. Eso es importante. Y eso se hace en el día que me van a observar. Eso se hace a lo largo de todo el año escolar. Que haya un espacio de la asamblea donde todos opinan qué es lo que quieren aprender de la experiencia, proyecto, unidad o módulo que van a trabajar. Es muy importante estos espacios y fomentar también la autonomía, ¿no? Que el estudiante de manera responsable y autónoma pueda también buscar algunos temas, algunas actividades que les sean de su interés, ¿no? Siempre promover el trabajo autónomo del estudiante. Asimismo, utilizar el aprendizaje experiencial que incorpore actividades prácticas, proyectos que involucre al estudiante, que él sea el protagonista, el actor de sus aprendizajes. Asimismo, para nosotros, maestros y maestras, demostrar esa pasión por la enseñanza. Yo estoy segura que todos los maestros, 230 que están en esta noche, aman su profesión y yo sé que tienen esa vocación de servicio, esa vocación de transformar la vida de sus estudiantes y eso se tiene que evidenciar con mi actitud, con mi compromiso, con mi interés que yo demuestro por los estudiantes, no solamente por ellos, también por sus familias. Acá tenemos algunas propuestas de estrategias que podemos nosotros insertar en nuestra sesión de aprendizaje para involucrar al estudiante, para captar su atención. Miss, ¿me puede dar un ejemplo sobre diversificación curricular en mis unidades de aprendizaje? A ver, para Mónica Roque me dice, Miss, ¿me puede dar un ejemplo sobre la diversificación curricular en mis unidades de aprendizaje? Miss Mónica, la diversificación curricular se evidencia en el proyecto curricular de tu institución. O sea, quiere decir que ese documento de gestión, ese instrumento, se debe trabajar con el directivo, el director, su director y con toda la comunidad para dentro de ese proyecto curricular insertar características, costumbres, fiestas religiosas, cosas de la comunidad, del lugar donde trabajas, a ese instrumento. Y cuando tú vas a planificar, tienes que tener ese instrumento para que de allí tú puedas coger lo que se ha trabajado en el proyecto curricular de la institución educativa y poderla tener en tus unidades de aprendizaje o experiencias de aprendizaje. Espero, Miss Mónica, que pueda haber atendido y haber satisfecho tu pregunta. Bien, algunas de las acciones que puedo realizar para involucrar a mis estudiantes son canciones educativas y de acuerdo, y de primero a sexto se pueden hacer canciones. Hay maestros de quinto y sexto grado que ya no cantan para sus estudiantes y tienen que cantar, maestros. Somos maestros de primaria que tenemos que trabajar con este tipo de estrategias porque a los estudiantes les gusta mucho y los involucra. Juegos educativos. ¿A qué niño no le gusta el juego? Entonces nuestras actividades tienen que ser lúdicas siempre. Asimismo, emplear tecnología interactiva, de repente a través de una plataforma donde interactúan enviándose algunos mensajes, puede ser, ¿no? Debates y discusiones, también promover esos espacios de diálogo, aprendizaje basado en problemas para hallar las soluciones, visitas
y oradores invitados, ¿no? Invitar de repente a un personaje de la comunidad. Y eso es también potencialmente muy favorable para el aprendizaje. Experimentos y demostraciones. ¿A qué estudiante no le encanta ser partícipe de realizar experimentos y demostraciones? Uso de multimedia. Aquí están las presentaciones, aquí también están los videos, las diapositivas, imágenes, todo lo que yo pueda utilizar para poder trabajar, ¿no? El aprendizaje colaborativo, el cerebro del estudiante y el cerebro nuestro, porque todos los cerebros aprenden mucho más si interactúo con otras personas. Por eso es que es tan importante por nuestro enfoque también y por los aportes de la neurociencia, es que se tiene que realizar un trabajo colaborativo, siempre. Cuando está en los últimos grados, no, desde primer grado. Desde primer grado tenemos que formar los grupos de trabajo para que los estudiantes aprendan a trabajar de manera colaborativa con sus compañeros. Asimismo, otras actividades son entrevistas, testimonios, diarios de aprendizaje. Esto es muy importante, colegas, que nosotros podamos motivar a los estudiantes para que tengan un diario y puedan ir registrando qué es lo que están aprendiendo el día de hoy, qué aprendieron cada día, ¿no? Y de repente semanalmente revisar ese diario de aprendizaje y compartirlo de repente con sus compañeros, fomentar un espacio de diálogo para poder compartir. Yo sé que el tiempo en el aula es un tiempo corto, pero tenemos la tecnología, tenemos nuestros grupos de WhatsApp, podemos tener algunos espacios virtuales también para poder darle el interés a este diario de aprendizaje, ¿no? Establecimiento de metas personales, también qué importante esto, métodos creativos de evaluación, uso de analogías y metáforas para que las ideas queden muy claras en los estudiantes, estrategias de gamificación para que a través de actividades se use las recompensas, las metas, ¿no? Y así un trabajo de sana competencia entre estudiantes, actividades al aire libre también, que son fabulosas. Ya quitémonos de ese paradigma que tenemos que el salón de clase es el lugar único donde podemos lograr aprendizajes. Y eso no, colegas. Nosotros podemos visitar el parque, el mercado, el supermercado, podemos visitar las instituciones que están cerca de nuestro colegio, o si tenemos algunos lugares históricos, arqueológicos, pues hagámoslo, maestro. Eso potencializa los aprendizajes a través de círculos de lectura también, ¿no? Y eso de los proyectos de servicio comunitario son actividades muy importantes y basadas en el aprendizaje, basado en servicio. ¿Y cómo se trabaja esto? Que en una asamblea con los estudiantes se elige un problema de la comunidad. Por ejemplo, ¿no? De repente en el asilo de ancianos, los ancianitos no reciben visitas, o la mayoría de ancianitos de sus familiares, ¿no? Y algunos están depresivos, tristes. Ese puede ser un problema, es un ejemplo. Entonces, yo me organizo con mis estudiantes para realizar una visita, para llevar un pequeño festival de talentos y poder llevar alegría a esos ancianos, ¿no? Y ahí puedo aprovechar en trabajar, por ejemplo, las etapas del desarrollo, puedo trabajar también en la empatía para poder tener con esos ancianitos, puedo trabajar también el talento de cada uno, puedo elaborar algunos gráficos de barra, puedo elaborar algunos sobre las preferencias de los números que van a participar allá, puedo también crear problemas sobre los pasajes, cómo vamos a sustentar esa visita, puedo también incluir actividades de arte para que los estudiantes puedan crear, puedan realizar un pequeño recuerdo para los ancianos, de repente la escritura de una carta, de un acróstico, de un poema. O sea, hay tantas cosas que se pueden hacer, maestros, solamente tenemos que poner la voluntad y la pasión
por enseñar, por compartir, por ser nosotros esos instrumentos para que los estudiantes logren sus aprendizajes de calidad. Y recuerda adaptar todas estas estrategias que las estoy compartiendo a las necesidades específicas de sus estudiantes y el contenido que se está enseñando. La clave es mantener la diversidad y la flexibilidad en tus métodos para mantener el interés y la participación. Y todas esas estrategias se pueden aplicar de primero hasta sexto grado, pero condicionándola de acuerdo a las características de cada estudiante, ¿no? De cada grado. Porque la canción que yo puedo aplicar en primer grado, que va con movimientos corporales, es diferente a la que yo puedo aplicar para sexto grado, para quinto grado, cuarto grado. Entonces, tenemos que contextualizar necesariamente. Voy a leer el chat para poder, si es que hay algunas preguntas, poder responder. Interesante, doctora. Debe haber emoción en el estudiante que tenga entusiasmo de aprender significativamente. Así es, maestra Cicibel. En Miss Delia, debemos demostrar entusiasmo y participación. Buenas noches. En cuanto a las recompensas, ¿en qué consisten? ¿Qué tipo de recompensas podemos entregar? No, esos juegos de gamificación son en línea y de repente la recompensa es una estrellita, es un trofeo, cosas así. ¿Ya? En cuanto a las recompensas, vamos a hablar eso en la rúbrica número 5. Bien, continuamos, maestros. La proporción de estudiantes involucrados en la sesión. Hoy el tiempo se va rapidísimo. Bien, el interés de los estudiantes se observa cuando muestran una actitud receptiva, escuchan atentamente a las explicaciones, exposiciones, responden con gestos, siguen con la mirada las acciones del docente. Así nos damos cuenta que los estudiantes están involucrados. ¿Y quién se tiene que dar cuenta? Los observadores, porque ellos están observando el trabajo, el desempeño del maestro y también a los estudiantes. Se evidencia cuando los estudiantes se esfuerzan y manifiestan entusiasmo y son perseverantes en las tareas que ejecutan. Se ofrecen como voluntarios para realizar alguna tarea. Los estudiantes levantan la mano para participar, responden a las preguntas. Y cuando las interacciones entre ellos están relacionadas a la tarea de aprendizaje, o sea, cuando están hablando, pero están hablando de lo que están aprendiendo. En el nivel 4, ya lo hemos dicho, la rúbrica, los estudiantes en el 90%, en el nivel 3, más de 75%, en el nivel 2, el 50% más, y en el nivel 1, más de 50% que no están involucrados. Ahora, las acciones del docente para favorecer la comprensión del sentido, importancia, utilidad de lo que se aprende. Esto también es muy importante, maestros, que tomemos mucha atención para poder realizarlo. Recuerden que esto nos ubica en el nivel 4. En este aspecto se valora si el docente busca que los estudiantes le encuentren utilidad o sentido a lo que están aprendiendo. El docente favorece que los estudiantes comprendan de qué forma lo que aprenden mediante las actividades desarrolladas en la sesión está vinculado a la resolución de problemas de la vida real, a la actualidad o a sus intereses, o bien favorece la comprensión de cómo las actividades realizadas contribuyen a un mejor abordaje de situaciones futuras o al desarrollo de estrategias que les serán útiles. Y acá hay tres formas de cómo hacerlo, maestros, atentos. Señala de forma explícita la importancia del sentido de lo que aprende, es decir, que el maestro lo dice utilizando un lenguaje accesible para los estudiantes. Por ejemplo, menciona que construir los acuerdos de una forma colaborativa para el desarrollo de un juego será útil cuando se encuentren en otros espacios o momentos de recreación. Entonces, eso lo dice el maestro. Él mismo lo dice y eso es válido, ¿no? Asimismo, plantea actividades que vinculan lo que se trabaja en la actividad con el mundo real, haciendo evidente su utilidad o importancia. Plantea problemas reales pero contextualizados o vinculados a intereses y características de los estudiantes. Solicita a los estudiantes que asuman roles o posturas del mundo real en un debate o resolución de un problema.
plantear análisis de casos para que los estudiantes identifiquen, por ejemplo, las emociones que se activan en los conflictos escolares, ¿no? Se plantean casos para que ellos se den cuenta qué emociones se relacionan con los conflictos escolares. Ahora, solicitarles que revisen y analicen hechos que suceden en el entorno familiar o comunal. Si esas emociones de los conflictos escolares son las mismas emociones que los conflictos en la casa o en el barrio o en el grupo en el que yo me encuentro, y para ello se les pide programar actividades de autorregulación de emociones en situaciones recurrentes, en el aula, en el recreo o en otros lugares. Miren, el maestro no les ha dicho, el aprender las emociones, el gestionarlas, regularlas, es importante porque nos ayuda a convivir mejor, a respetarnos, etcétera. No lo ha dicho, solamente hace una comparación, ¿no? De las emociones en los conflictos escolares con lo que sucede en la vida cotidiana. Asimismo, otra forma de poder decir la importancia de lo que se aprende es invitándolos a los estudiantes para que ellos lo expliquen con sus propias palabras. Y eso se hace a través del planteamiento de preguntas. Por ejemplo, ¿y por qué crees tú que será importante que aprendamos a escribir una carta? Por ejemplo, ¿por qué tú crees que para qué nos servirá? ¿Lo podrás aplicar en tu vida cotidiana? ¿A quién te gustaría escribir una carta? ¿En qué momento? ¿Por qué? Etcétera, ¿no? Entonces nosotros vamos ahí haciendo que el estudiante pueda él, a través de las preguntas, descubrir la importancia de la utilidad de lo que se aprende. Bien, ahora, maestros, recuerdan que ayer había una colega que estaba preocupada porque decía que dan 90 minutos y por lo general la importancia, la mayoría de maestros, la importancia o utilidad del aprendizaje lo hace en el proceso de reflexión, de metacognición, ¿no? De la reflexión de los aprendizajes al final. Pero yo les sugiero, maestros, que lo hagan en el inicio. ¿Y cuándo? Miren, acá en el inicio, este es un ejemplo de una sesión de aprendizaje. Hacemos la actividad de acogida, las actividades permanentes, saludamos, etcétera. Recogemos los saberes previos, realizamos una acción, estrategia que los involucra, se problematiza, aquí está el conflicto cognitivo, se dice cuál es el propósito del aprendizaje, cuál es el criterio, cómo los voy a evaluar, se les dice de manera muy clarita o hacen que el estudiante lo descubra y luego de eso voy a decirle, ¿y por qué crees tú que será importante esto que vamos a aprender el día de hoy? ¿Por qué crees que sea importante? A ver. Están activados los audios. ¿Por qué crees que sea importante? Y miren, ya lo hago en el inicio. Un evaluador, un observador que te escucha, que tú estás promoviendo un espacio para que el estudiante sepa cuál es la importancia de lo que aprende, automáticamente tú ya te has ganado, bueno, aparte del involucrar y aparte del porcentaje de estudiantes, te ubicarías en el nivel 4. Entonces, por eso tengan en cuenta esto, maestros, en la parte del inicio, allí decir claramente, con cualquiera de las tres formas en que hemos trabajado en la presentación anterior, podemos lograr que el estudiante descubra o lo diga o lo dices tú, cuál es la utilidad del aprendizaje que se está aprendiendo el día de hoy. Bien. Ahora, hasta ahí hemos terminado la rúbrica número 1 y nos quedan 15 minutos casi para poder trabajar la rúbrica número 2, que es sumamente importante también, maestros, y en la que más debilidades hay por parte de los maestros. La rúbrica 2 es promueve el razonamiento de la creatividad y o el pensamiento crítico. Este y o es muy importante que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque si promueves el razonamiento y la creatividad, si tú consideras, puedes también desarrollar el pensamiento crítico, pero si no te quedas solamente con razonamiento y creatividad.
con los dos, o solo el pensamiento crítico. ¿De acuerdo, colegas? Y en el mejor de los casos, los tres, el razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico. Esta rúbrica evalúa si el docente promueve el desarrollo de habilidades de pensamiento de orden superior en los estudiantes, como el razonamiento, la creatividad y o el pensamiento crítico. Más adelante lo vamos a ver más detallado, maestros, para poderlo tener súper clarito, proponiendo actividades de aprendizaje y estableciendo interacciones pedagógicas que estimulen la formulación creativa de ideas o productos propios, la comprensión de principios, el establecimiento de relaciones conceptuales o el desarrollo de estrategias. En la rúbrica 1 había 3 aspectos, ¿verdad?, a considerar. Acá hay solo uno. Actividades e interacciones, sea entre docentes y estudiantes o entre estudiantes, que promuevan efectivamente el razonamiento, la creatividad y o el pensamiento crítico. Y acá está la rúbrica. Maestro, si nosotros miramos el nivel 4, el docente promueve efectivamente el razonamiento, la creatividad y o el pensamiento crítico durante la sesión en su conjunto. El docente promueve de modo efectivo el razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico en sus estudiantes durante la sesión en su conjunto, o sea, en todos los momentos, ¿no? En la mayoría de los momentos, ya sea a través de actividades que propone, de sus interacciones directas con ellos o las que fomente entre ellos. De repente yo los motivo para que entre ellos haya un diálogo de preguntas y repreguntas. Entonces puede ser las que el maestro interactúa o la que propone para que ellos interactúen. Si hay actividades o interacciones pedagógicas que no promueven eso directamente, son preparatorias para las que sí logran, ¿no? O sea, también pueden haber algunas actividades que no promueven ninguno de los tres, pero esas actividades son preparatorias para que luego sí se promuevan. El promover efectivamente el razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico deben observarse actividades o interacciones entre docentes y estudiantes o entre estos, en las que hay una elaboración o desarrollo sostenido y progresivo de ideas. Esto ocurre cuando los estudiantes tienen que identificar o explicar sus formas de pensar o sus acciones, comparar o contrastar ideas, argumentar una postura, tomar decisiones, resolver problemas novedosos, desarrollar un producto original, hacer predicciones, conjeturas, hipótesis, apropiarse de manera personal o original del conocimiento, entre otros. ¿Y qué nos ubica en el nivel 3? Que el docente promueve de modo efectivo el razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico de los estudiantes al menos en una ocasión, al menos en una ocasión, ya sea de las actividades que él propone o de los estudiantes. Y acá, ¿qué te haría estar en el nivel 2? Que el docente intenta promover el razonamiento, la creatividad, el pensamiento crítico de los estudiantes al menos en una ocasión. O sea, él lo intenta, no es que lo logra, lo intenta. Y ahí ya te vas al nivel 2, ya sea a través de actividades que propone él para trabajar con los estudiantes o que entre ellos, ¿no? Sin embargo, no logra este objetivo debido a que conduce dichas actividades o interacciones de manera superficial, insuficiente. Recuerden que para lograr esto siempre tenemos que hacer preguntas, repreguntas, y si lo hacemos de manera así muy superficial, muy somera, no vamos a lograr que el estudiante razone o sea creativo o desarrolle su pensamiento crítico. ¿Y cuando nos ubicamos en el nivel 1? Cuando el docente propone actividades o establece interacciones que estimulan únicamente el aprendizaje reproductivo, o sea, para reproducir, es decir, están enfocadas en hacer que los estudiantes aprendan de forma reproductiva o memorística datos, definiciones o que practiquen ejercicios como problemas tipo o aplicación de algoritmos, o sea, solamente ejercicios, ¿no? Técnicas o procedimientos rutinarios o que copien información del libro, de texto, de la pizarra, de otros recursos
presentes en el aula. Eso nos ubicaría en el nivel 1. Ahora, es importante, maestros, que nosotros tengamos bien en claro qué es la demanda cognitiva. Son operaciones mentales, ¿no? Que se hacen en la mente, como su nombre lo dice, que se activan en los estudiantes al realizar una determinada tarea. A mayor número de operaciones mentales requeridas para ser resuelta, mayor es la demanda cognitiva. O sea, mientras más el estudiante pueda analizar, reflexionar, sistematizar, llegar a una conclusión, mientras más cosas haga mentalmente, esa actividad tiene más demanda cognitiva. Ahora, acá tenemos algunos ejemplos de actividades con baja demanda cognitiva. Por ejemplo, la reproducción de información, preguntas de opción múltiple, que requieren recordar hechos, conceptos básicos, completar oraciones o definiciones. O sea, eso, completar, ¿no? Oraciones, colocar alguna pregunta. ¿Qué actividades, qué actividades de orden superior realiza? Ninguna, ¿no? Solamente está asociando. Ordenamiento simple, organizar eventos o secuencia o clasificar elementos en categorías básicas, ¿no? Ordenar números o palabras alfabéticamente también son actividades de baja demanda cognitiva. Identificación de elementos, juego de emparejamiento, como asociar definiciones con términos correspondientes, actividades de reconocimiento, como identificar objetos o conceptos en imágenes, ¿no? ¿Qué es esto? Ah, tal, y no hay demanda cognitiva. Recopilación de información, ¿no? De manera literal. Responden a las preguntas, pero en un nivel descriptivo, o sea, dice lo que ve, solo lo que lee, pero no hay inferencias ahí. También la resolución de problemas básicos, ¿no? Que son los ejercicios que se aplican a través de fórmulas, sin hacer uso del enfoque de resolución de problemas. ¿Y cuáles son los de alta demanda cognitiva? Acá he colocado, para que se pueda clarificar mucho más las ideas, la taxonomía de Bloom, donde el recordar es la actividad mental más básica, el recordar, la memoria. El comprender también, ¿no? Es la segunda. En el tercero es una moderada, el aplicar, o sea, lo que aprendí lo aplico acá, ¿no? Es moderada, pero es alta el analizar, el evaluar y el crear. Entonces, actividades de alta demanda cognitiva son, por ejemplo, el análisis crítico de una lectura. Voy a investigar las fuentes, la postura del que escribe, qué tan confiables son las fuentes de lo que me está manifestando. Entonces, ahí estoy haciendo un análisis, ¿no? Estoy evaluando las fuentes y estoy asumiendo una postura, argumentando, yo haciendo mi análisis crítico de tal o cual tema, ¿no? Identifica el punto de vista del autor también, porque para identificar el punto de vista yo tengo que poder analizar, evaluar, conocer las características del autor para poder llegar a una conclusión, elaborar un resumen y encuentre ideas importantes, porque para elaborar un resumen yo tengo que leer, tengo que comprender, tengo que analizar, tengo que evaluar cuáles de las ideas que me dice la lectura son importantes, debates y discusiones reflexivos también, ¿no? Eso es muy importante, que haya situaciones para dialogar, para discutir sobre diferentes temas que sean del interés de los estudiantes y de acuerdo al grado también y a la edad, ¿no? Proyectos de investigación donde podamos obtener productos propios del trabajo del estudiante, ¿no? Presentaciones críticas también, una investigación experimental que involucra resolución de problemas complejos, que le permita al estudiante pensar, poder organizar las ideas, representarlas, poder hacer algunas conjeturas, ¿no? Hacer el uso de algunos materiales para poder dar solución a ese problema. Emite una justificación basada en argumentos. Yo considero que esto es importante, que las tareas escolares, por ejemplo, son importantes por tales y tales argumentos, o yo considero que no son importantes por tales y tales argumentos.
simulaciones y escenarios hipotéticos. Por ejemplo, ahora no estamos viviendo un problema bastante grande a nivel de la gestión pública de nuestras autoridades. Entonces, de repente hacer algunas simulaciones de que qué harías tú si fueras el congresista o si fueras la presidenta o si tú fueras el responsable de esta ley o de tal situación, ¿no? Para que el estudiante también pueda a través de esos escenarios hipotéticos argumentar, decir, tomar sus decisiones, realizar, ¿no? sus argumentos. Entonces, un docente que promueve el desarrollo de habilidades de orden superior es cuando propone actividades o establece interacciones en las que los estudiantes formulen conjeturas e hipótesis, ¿no? Ellos presumen que puede ser así, establezcan relaciones causales y lógicas, organicen ideas y lleguen a conclusiones, intercambien opiniones con sus pares, desarrollen sus propias ideas y argumenten sus puntos de vista, resuelvan problemas en forma novedosa, piensan en múltiples formas de llegar a una respuesta, elaboren un producto original y creativo, justifiquen sus ideas de manera razonable, evalúen sus argumentos, asuman sus propios planteamientos y los fundamenten. Yo considero que esto es así, pero por tal y tal motivo. Construyen o elaboran definiciones o conceptos. Asimismo, las actividades e interacciones que promueven efectivamente el razonamiento y creatividad y o el pensamiento crítico. En cuanto al razonamiento, vamos a tenerlo bien claro, que es, la norma dice que se refiere a la capacidad de resolver problemas novedosos, realizar inferencias. Entonces, cuando nosotros proponemos inferencias a los estudiantes, estamos haciéndolos razonar y establecer relaciones lógicas. Se excluye de esta categoría las actividades que solo demanda del estudiante un aprendizaje asociativo, conexiones simples, ¿no? Memorización, repetición o reproducción de un procedimiento. El razonamiento es la capacidad cognitiva que implica pensar lógicamente, tener esos espacios para que el estudiante pueda pensar, pueda analizar la información, pueda tener conclusiones, tomar decisiones fundamentadas. Es el proceso mediante el cual las personas llegan a entender y resolver problemas, evalúan situaciones y aplican conocimientos para llegar a conclusiones coherentes. ¿Y dónde podemos realizar el razonamiento de los estudiantes? En debates estructurados, en resolución de problemas complejos, estudio de casos también, modelado del pensamiento, al elaborar los mapas conceptuales, preguntas a través de preguntas desafiantes. Ahora, ¿qué es la creatividad? La creatividad es también la capacidad de generar nuevas ideas o conceptos o establecer nuevas asociaciones entre ideas y conceptos conocidos que habitualmente producen soluciones originales ante los problemas planteados. Asimismo, se considera la capacidad de crear un producto de manera libre y singular, que permita al estudiante poner de manifiesto toda su creatividad. Se refiere a la capacidad de generar ideas, conceptos o soluciones originales, útiles y valiosas. Implica pensar de manera novedosa, conectar ideas, producir algo único y relevante. Es importante decir que la creatividad no está limitada solamente al arte. También nosotros podemos emplearla en todas las áreas de desarrollo, al resolver problemas, al tomar decisiones, etcétera. Quiere decir que la creatividad debe ser transversal en todas nuestras actividades de aprendizaje. Las características de la creatividad, de la originalidad, porque es la capacidad de generar ideas y expresiones que son nuevas y diferentes, originales, en la flexibilidad para pensar en varias perspectivas y enfoques para abordar un hecho, o sea, varios caminos para un mismo hecho, ¿no? La fluidez, porque genera un gran número de ideas, la elaboración, la capacidad de desarrollar y refinar las ideas originales en más elaboradas, es relevante porque
es útil, aplicable y es importante. Apertura a la experiencia porque permite dar la posibilidad de nuevas ideas, experiencias, perspectivas, como a tomar riesgos y a enfrentar la incertidumbre. Acá tenemos situaciones, también estrategias que nos permiten desarrollar la creatividad y la lluvia de ideas, los proyectos artísticos, el juego de roles, la creación de historias, la innovación de productos, el collage de ideas, historias colaborativas, proyectos de arte, creaciones infográficas, juegos educativos personales, maestros, todo está aquí y con una breve descripción y qué es lo que se logra con esto. Debates creativos, uso de tecnología interactiva, entrevistas simuladas, escritura creativa. Ahora, maestros, el pensamiento crítico, ¿qué es? Está referida a la toma de una postura fundada, argumentada sobre en base a un análisis previo sobre algún tema. Por ejemplo, ¿qué argumentos tienes tú sobre la violencia contra la mujer? ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? ¿Cuáles son tus argumentos para decir eso, no? Entonces, eso, ¿no? El pensamiento crítico es ese proceso mental activo y reflexivo que me permite analizar, evaluar y sintetizar información con el objetivo y la finalidad de formar juicios informados. Se trata de cuestionar, interpretar y entender de manera profunda los conceptos y situaciones. El pensamiento crítico va más allá de una simple memorización de datos y busca desarrollar habilidades para tomar decisiones fundamentadas y resolver problemas. Estimados maestros, ahora en este tiempo es muy importante que primero nosotros desarrollemos este pensamiento crítico. En muchas oportunidades no estamos familiarizados con la lectura y todo lo que nos dicen lo tomamos por verdadero. Entonces es necesario que nosotros también tengamos ese proceso mental que nos permita tener ese acto reflexivo para analizar, para evaluar, para sintetizar la información que yo recibo de tal o cual texto, verificando si es una fuente confiable, analizando, comparando con otras posturas y poder asumir una sola postura mía. Las características del pensamiento crítico son el análisis, la evaluación, la interpretación, la inferencia, la explicación, la autoevaluación, la resolución de problemas y la toma de decisiones. Queridos maestros, el tiempo ha sido bastante corto. Sí, yo voy a compartir todos los PPTs maestros el día de mañana con el link que les ofrecí el día de ayer. Todo se les va a compartir. Y bueno, lamentablemente el tiempo es bastante corto, pero me da gusto poderlo desarrollar de esa forma porque lo importante acá es, maestro, que todo quede muy claro, que todo quede muy claro para que ustedes puedan desarrollar su evaluación de desempeño docente con éxito. Y así que les agradezco, muchísimas gracias a cada uno de ustedes por estar aquí en este espacio de capacitación, en este espacio de formación que gracias a SPED se puede realizar. Infinitas gracias a cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga. Me da mucho gusto haber compartido con ustedes y seguir compartiendo el día de mañana. Gracias a ustedes, sé que están atentos y sé que con su presencia contribuyen muchísimo con sus preguntas. Disculpen si ya no las puedo responder las preguntas finales, pero el tiempo es bastante corto. Que Dios los bendiga y que el día de mañana podamos estar aquí nuevamente para continuar con el resto de rúbricas. Muchísimas bendiciones, que el Señor bendiga nuestra labor. Un abrazo para cada uno de ustedes.
Muchas gracias a todos por sus lindos comentarios. Gracias, muchas gracias, Vilma. Muchas gracias a todos. De veras que me da mucho gusto, me da muchísimo gusto saber que están conectados también ustedes, que estamos compartiendo también ustedes con sus preguntas, con sus participaciones. Hacen mucho más bonito, más interesante este momento. Y el día de mañana, con el mismo cariño y con la misma alegría y ganas, seguiré compartiendo lo que resta de las rúbricas, queridos maestros. Muchísimas gracias. Gracias por sus lindos comentarios también, que los estoy leyendo ahorita. Me da mucha alegría leerlos. Gracias. Muchas gracias, Olga, desde Ayacucho. Me saluda. Gracias, Olga. Me da gusto también.